¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en la Uni, este espacio en el que a través de entrevistas vamos conociendo lo que hacen distintos actores de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Villa María. En este caso estamos con Graciela Magallanes, que es licenciada en Educación, doctora en Ciencias Sociales, pero está trabajando en un proyecto de investigación y transferencia a través del Centro de Investigación y Transferencias del Instituto de Ciencias Humanas con estudiantes de medicina y su vínculo con diferentes instituciones públicas y con la comunidad. ¿Qué tal, Graciela? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero que me interesaría saber es cómo es tu recorrido a partir de las ciencias de la educación y vinculada directamente con las ciencias sociales, llegar a trabajar con estudiantes de medicina de la universidad. Qué linda pregunta. Bueno, la verdad es cuando en mi proceso de formación yo fui haciendo tesis y me fui sintiendo identificada con la investigación. En ese sentido empecé a formar equipos de trabajo interdisciplinarios con antropólogos, con psicólogos, con sociólogos. Y allí hubo un recorrido largo debatiendo qué pasa con los estudiantes universitarios, ¿sí? Con los aprendizajes, con la ciencia. Y al trabajar en los dos institutos, en el Instituto de Sociales y en el Instituto de Humanas, se dio la oportunidad de afianzarme en el proceso de mi recorrido como investigadora al dirigir proyectos, de formar parte con equipos interdisciplinarios, que era mi gran desafío, y pensaba que el Instituto de Humanas, ¿por qué no pensar que si está preocupado por el arte, la salud y la educación, cómo empezar a pensar, en el caso de mi recorrido y con gente que estaba dispuesta allí, a hacer un proyecto? Y es así que surge hace 10 años que estamos trabajando con médicos, con estudiantes de medicina, con gente de ciencias sociales y gente de profesorado de lengua y literatura. Y principalmente, ¿qué temáticas están trabajando? Nuestro eje hace 10 años que estamos trabajando con el razonamiento científico con los estudiantes de medicina. ¿Qué pasa con sus conocimientos científicos en salud? Cómo hay que aprender a razonar científicamente para validar sus conocimientos, y después el gran desafío, cómo transmitirlo en la situación con un paciente o en general a la sociedad. ¿Y cuáles son los obstáculos que encontraron o las dificultades que pudieron haber encontrado en este proceso y cómo las fueron resolviendo, teniendo en cuenta que hay una apertura también de los estudiantes para resolver estas situaciones? Los obstáculos que tuvimos fue cómo empezar a sensibilizarlos de la importancia de trabajar en protocolos de investigación, donde ellos eran los propios involucrados, ¿no? Aunque estaban muy dispuestos de ver ellos mismos los resultados de cómo resolver un problema de medicina, un caso clínico, un caso anatomopatológico, cómo es necesario volver a pensar si yo quiero pensarlo en clave de razonar científicamente las metodologías para comprender, para enseñar a la sociedad o a la comunidad en la salud pública, en las escuelas. Entonces, allí apareció el tema de la transferencia del conocimiento. Y en ese sentido, un tema transversal al proyecto es la donación de órganos. ¿Cómo lo abordan? Bueno, el tema venía por el lado de la transferencia, ¿no? Porque no solamente nos interesaba a nosotros, sino son los debates en la UNESCO, en la Organización Mundial de la Salud, de pensar la atención primaria de la salud y cómo alfabetizar a la comunidad. Y entonces dijimos, bueno, a ver, ¿desde qué tema podríamos entrar pensando que queríamos trabajar con el nivel primario y el nivel secundario? Entonces una clave fue en los efemérides, y en función de la lógica del cronograma con los que fuimos hablando con el nivel primario y el nivel secundario, había una gran oportunidad allí. Y por otro lado teníamos la oportunidad porque en el equipo de trabajo trabaja el doctor Alan Sazú, que actualmente trabaja en el hospital público y está en todo el área de donación y trasplante. Y es un tema también transversal en la carrera de medicina. Claro. ¿Y cuál es la situación actual respecto a esta temática, tanto a nivel nacional como a nivel local? Bueno, digamos, en primer lugar decir que yo como metodóloga acompaño a los médicos, al doctor Omar Rey y a todo el equipo, que somos más o menos 40 personas, más o menos 10 personas en medicina, otros 3 o 4 interdisciplinarios, de psicología y otros, pero el diagnóstico estaría dado en varias claves, ¿no? En primer lugar, cambió la legislación respecto a donación y trasplante. Entonces, un tema sensible tanto
para comprensión por parte de los estudiantes de medicina y la sociedad es conocer los derechos y obligaciones que tenemos en términos de las posibilidades y los problemas de que se necesitan donantes, tanto donantes niños, la donación pediátrica y la donación de adultos. Entonces, un tema allí, el diagnóstico lo está dado a nivel de organismos internacionales, cómo sensibilizar y concientizar de la ética respecto a todos los procedimientos vinculados a la donación, claro, ¿no? Desde el que la persona acepta, decide ser donante, hasta el momento que se efectiviza la donación y todo lo equipo interdisciplinario que supone de personas, ¿no? Y en ese sentido hay varios diagnósticos. En primer lugar, ojalá algún día, y soñamos nosotros, que haya un espacio curricular obligatorio de donación y trasplante. Hoy a nivel nacional no está ni siquiera, solamente el Instituto Favaloro tiene un seminario optativo. Pero bueno, la forma de paliarlo en principio aquí es en algún contenido, en algún espacio curricular. Y nosotros, digamos, trabajándolo con algún seminario allí. Pero el otro diagnóstico es cómo hacerlo accesible, ¿no? Entonces, cómo llegar desde las redes sociales. Exacto. Y en ese sentido nosotros nuestro proyecto lo pensamos en clave de tener un Instagram, que actualmente sigue Sociedad Donante Unidos, donde allí nosotros y otras personas pueden seguir subiendo información para concientizar y cambiar culturalmente la resistencia que muchas veces viene siendo investigado a no querer donar. Justamente sobre eso te quería consultar, ¿cuál consideras que es la importancia que tienen los medios de comunicación, las redes sociales en este caso, para la divulgación también de este tipo de temáticas? Bueno, ese es un debate del mismo INCUCAI que ha sacado hasta manuales para los comunicadores sociales, ¿no? Es clave y por eso nosotros también nuestro proyecto es interdisciplinario, psicólogos, gente de la escritura, para alfabetizar en la academia, en la oralidad y también médicos, ¿no? Entonces, ese rol es interdisciplinario, interinstitucional y en ese sentido los comunicadores son decisivos. Porque también los comunicadores, esto lo dice INCUCAI, tienen que concientizarse respecto a concientizar a la comunidad del acto ético y de los procedimientos y de cómo se divulga a la sociedad y cómo la sociedad tiene que estar con conocimiento de las prácticas y la transparencia de las prácticas, además de todos los procedimientos en cada uno de los procesos. Y en este equipo interdisciplinario, ¿cuál es el rol puntual que tienen los estudiantes de medicina? Bueno, son múltiples. En primer lugar, nosotros siempre trabajamos y venimos trabajando con un diagnóstico con ellos respecto a qué saben del conocimiento científico respecto a donación y lo legal. Entonces, en primer lugar, encuestas a ellos y también después lo mismo fue encuestas al nivel primario, encuestas al nivel secundario que sabían del tema. En segundo lugar, un diagnóstico nosotros mismos a todo el equipo, porque como trabajamos con profesores de biología, profesores de ciencias sociales, directivos, el equipo, hubo una encuesta de diagnóstico a todo el equipo. A continuación fue un proceso de formación de los médicos, conjuntamente con nosotros de ciencias sociales, de capacitarlo, no solamente en los médicos en el conocimiento en profundidad, sino en la metodología de cómo transmitirlo, en la oralidad, en la escritura y también en los medios gráficos, concretamente diapositivas, etcétera. Hacer videos, aprender a hacer podcast y también después era cómo transmitirlo, porque cuando el proyecto se trabajó en el nivel primario, en el nivel secundario y en el hospital público llevamos niños de primario, era cómo enseñarle, por eso es clave los comunicadores, que participó un integrante del hospital público, un comunicador, cómo transmitirle, porque ellos tuvieron que hacer afiches, claro. Es decir, este proyecto no empieza y cierra en resolver el problema de los estudiantes de medicina y la educación médica al interior, sino articular ciencia, educación y sociedad. Los organismos internacionales lo vienen planteando, no se resuelve el tema porque haya más expertos en investigación. El tema es cómo se transmite lo que se llama la transferencia. Claro. Y ahí nos interesan tres cosas. La transferencia supone un montón de acontecimientos
Primero, los de adentro de la universidad formando y después cómo salimos y hacemos acuerdos con los lineamientos curriculares de la provincia, ¿sí? Después con los padres, porque qué cosas se le iba a informar a ellos y qué costo podría tener por los miedos. Por eso un psicólogo analizó en el diagnóstico lo que planteaban los estudiantes, qué les preocupaba a los niños y ver cómo orientar en esa dirección. Luego, después, hubo un proceso de prepararse para las charlas que hubo en los niveles primario y secundario en el hospital y también prepararse para la radio, que también hubo charlas en la radio, ¿sí? Y después un proceso de evaluación, levantando encuestas de todo cómo había sido el proceso. Finalmente un libro que publicamos, que está de acceso masivo. Inclusive nuestra expectativa es donárselo al INCUCAI para que forme parte de los cuadernillos que tienen ellos. Buenísimo, felicitaciones y muchísimas gracias por contarnos este proyecto, que seguramente vamos a ir ahondando en el tema porque es muy interesante cómo están desarrollándolo. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Dialogamos con Graciela Magallanes, doctora en Ciencias Sociales, trabajando en este proyecto muy interesante con estudiantes de medicina y la transferencia de conocimiento con instituciones públicas e instituciones educativas de la ciudad. Nos encontramos en otro Diálogos en la Uni, este espacio de entrevistas en el cual reflexionamos sobre distintos temas que transcurren en la Universidad Nacional de Villa María. Muchas gracias.